candidatos, tanto de la Mesa de la Unidad como los candidatos del Gran Polo Patriótico del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin embargo, antes de entrar con el tema electoral, Manuela, me gustaría sí tu opinión como integrante de la Mesa de la Unidad acerca de estas denuncias que ha venido realizando el presidente Nicolás Maduro sobre el caso Ergueta. Vamos a recordar lo que nos ofrece esta mañana el diario Últimas Noticias en uno de sus principales titulares. Presenta declaraciones del presidente Nicolás Maduro hechas ayer en su programa dominical. El diario Últimas Noticias dice que Pérez Venta soltó el yoyo. El presidente Nicolás Maduro mostró un video en el cual este presunto descuartizador de Liana Ergueta confesó planes violentos. Dice el diario Últimas Noticias, y lo dijo el presidente Nicolás Maduro, que Pérez Venta reveló vínculos con María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledesma, Capriles Radonsky, Antonio Rivero, Miguel Enrique Otero, Gaby Arellano y Betty Grossi, entre otros. Además, implicó al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, al congresista de Estados Unidos, Marco Rubio, también al diplomático Phil Ludlow, y además también el jefe de Estado dijo que tienen a 30 grupos paramilitares detectados en el país. Entre tanto, el diario Panorama del Estado Zulia, Manuela, titula también sobre este caso y dicen que asesinos de Liana iban a matar a líderes políticos, tanto del gobierno como de la oposición. Esto lo denunció el presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es tu apreciación? Mira, es muy particular una acusación de este tipo o una denuncia de este tipo de parte del gobierno nacional ante un escenario electoral en donde, obvio, los números de la opinión pública y la realidad dice que la gente elegirá un cambio, o sea, es decir, que tendrán unos resultados electorales distintos a los que el gobierno espera. Entonces, esto no es más que una cortina de humo, esto no es más que un show mediático que busca el gobierno a fin de poder apartar a los venezolanos de la discusión diaria que tiene que ver con, por ejemplo, yo me pregunto por qué el presidente de la República no habla de los índices de impunidad, porque aquí no se aclara la cantidad de homicidios no resueltos o la cantidad de casos abiertos o las personas que no se han presentado y que están privadas de libertad o los que han sido asesinados dentro de las cárceles y no pagan porque simplemente no se investiga. Entonces yo me pregunto por qué eso no es tema de agenda para el gobierno y el Ejecutivo Nacional cuando la inseguridad es el principal problema para los venezolanos. Pero dado que distintos voceros del gobierno nacional, también de otros poderes públicos como el defensor del pueblo, han estado hablando acerca de este caso en las últimas horas, de comprobarse que habría algún tipo de conexión con dirigentes de oposición, ¿cuál sería el tratamiento que le deben dar? Hay quienes dicen que estarían haciendo ustedes una defensa a priori, una defensa automática de lo que podrían ser estas presuntas conexiones. Pero es que nuevamente estas personas no pertenecían a estas organizaciones políticas en primer punto. Segundo punto, aquí hablamos de un gobierno que ha creado toda una estructura de patriotas cooperantes. Yo me pregunto si estos infiltrados políticos no se le habrán salido de sus propias filas, o sea, no tendrán, digamos, otra conducta a la que el gobierno buscaba, que era la información. Entonces, controlen un poco su gente, porque quien coloca a los infiltrados es el mismo gobierno. Entonces, repito nuevamente, esto es una matriz de opinión. Aquí nuevamente cuando vemos un defensor del pueblo, cuando vemos ministros, cuando vemos dirigentes políticos del PSUV hablando de este tema, primero nos refleja la poca separación de poderes que hay en este país. Segundo, nos refleja la distancia que tienen con la agenda de los problemas de la gente, porque repito, si van a hablar de violencia, ¿por qué no hablan de la impunidad? ¿Crees que es una medida ¿Por qué de no hablan de la distracción inseguridad? en el Totalmente. marco de una previa campaña electoral? Estamos ante una elección que el gobierno se ve perdido. Y se ve perdido porque perdió, digamos, el discurso, y no solo el discurso, sino la realidad de brindarle calidad de vida a la gente, a los venezolanos. Hoy los venezolanos, ¿cuántas horas no invertimos en cola? Si no es para pollo, es harina. Si no es harina, es para jabón. Si no es para jabón, es para lo que fuera. O sea, ya de hecho las plazas públicas, Gabriel, no existen, porque ahora todo el mundo se encuentra en una cola. O sea, todos nos vamos a encontrar donde hay pollo, donde hay champú. Entonces, al final, repito, esto es una bomba de humo ante una elección que el gobierno nacional, el PSUV, la ve perdida. Fíjate, Manuela, que sobre este caso, el diario 2001, no sé si lo podemos tener en pantalla, porque el diario 2001 destacaba hoy entre los principales
titulares, Manuela, que el presidente Nicolás Maduro le manda un recado a la oposición. El presidente le ordenó a Jorge Rodríguez, que es el jefe de campaña del PSV, buscar un acercamiento con lo que ellos denominan el sector no violento de la derecha venezolana. ¿Tú apoyarías un acercamiento, un diálogo con autoridades del gobierno nacional? Repito, la oposición es no violenta. Aquí la violencia la tiene el gobierno. Cuando tú tienes, y no es solo violencia, no solo violencia en ejecución, lo sabemos con el caso de los estudiantes asesinados el año pasado, en donde estaban efectivos del SEBIN, efectivos de inteligencia, sino también vemos, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional todos los miércoles a través de un canal que es de todos los venezolanos, agrediendo a cualquier persona que él se le atreva en su cabeza. Entonces, aquí la violencia está en manos de ustedes, el gobierno nacional. La oposición, ¿qué es lo que se ha planteado? La oposición, se ha planteado como vocero, como ser voz, como tener este espacio de lucha para rescatar el país que quieren los venezolanos, que es un país que permita progreso, que es un país en donde la plata nos alcance y podamos comprar cualquier cosa, que es un país en donde estemos reconciliados, en fin. Entonces, repito, decir que la violencia está de manos de nosotros, o sea, yo creo que es bien caretabla y hay que reconocer que la violencia aquí está en parte del Ejecutivo Nacional. Nosotros, el equipo de Primera Página, salió a la calle, Manuela, para pulsar la opinión de los venezolanos respecto de lo que representa para el país, para la situación económica, para la situación política, esta próxima renovación del Parlamento Nacional que va a tener lugar el 6 de diciembre. Vamos a escuchar parte de los comentarios que nos ofrecieron. Hay que ir a votar, no quedarse en su casa esperando que los demás decidan por uno. Hay que ir para que la Venezuela que teníamos, bueno, no antes, que sea una mejor Venezuela, para que todo el mundo tenga cosas en su casa, comida, una seguridad y que elijamos lo que nosotros queramos. ¿Qué le exige a los candidatos a estas próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre? Bueno, les pido ahorita responsabilidad, más que todo responsabilidad civil aquí en Caracas, al área que pertenecemos, pues, más que todo responsabilidad y la seguridad sobre todo. La gente se abstiene de ir a votar porque no sabe ni por quién es el que va a votar. Siempre son las caras conocidas, los mismos de siempre y creo yo que falta un poquito de información. Con lo que está ocurriendo en el país es necesario y es urgente que todo el mundo se manifieste, sea por su tendencia que tenga, pero hay que salir a votar ese día. Definitivamente no podemos quedar en casa. Más allá de algunos comentarios, la mayoría dice lo mismo o concluye lo mismo. Hay que salir a votar el próximo 6 de diciembre independientemente cuál sea la opción que la persona quiera elegir. ¿Hay posibilidades reales de un cambio en el país, Manuela Bolívar, de renovarse este Parlamento Nacional? Totalmente, y de hecho, el Parlamento tiene que recobrar su función de Contraloría. El Parlamento tiene que recobrar su función de contrapeso, que hoy lo que vemos es una bancada oficialista en su gran mayoría que lo único que hace es eco al Ejecutivo Nacional. Nuestro propósito comunidad es no solo, primero tener una bancada con mayoría, ¿okay? Y para eso requerimos que cada venezolano vote. Independientemente de quien esté, hay quienes viven, por ejemplo, en municipios como Baruta, Chocolatillo, y dicen, bueno, pero aquí esto es un voto seguro. No, pero es que el voto de esos circuitos da el voto lista, y un voto lista requiere, si tenemos contundencia, tener una mayoría de diputados. Entonces, teniendo una bancada con mayoritaria, evidentemente podemos hacer contrapeso. Eso quiere decir, por ejemplo, ahorita viene una función de presupuesto. Son los diputados los que deciden, los que aprueban las propuestas que vienen del Ejecutivo en qué áreas de inversión se va a hacer el Ejecutivo Nacional. Yo me pregunto qué prioridad le va a dar el Ejecutivo al tema de seguridad en el peso presupuestario, en la inversión de mayor que por dotación cierto, para ayer los informó el policías. presidente Maduro que el barril de petróleo está por los $40, el receta venezolano. Hay otro tema, ¿cómo vamos a impulsar la producción nacional? Hemos visto que la política de las expropiaciones lo que ha hecho es que usted va a un supermercado y vemos un solo producto o no vemos producto. Entonces, cuando hace años atrás uno veía un atún de una marca, de la otra marca, y tú decidías y escogías. Entonces, Venezuela tiene que volver a la diversidad de productos y eso es produciendo, no importando. Ahora, Manuela, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero ¿cómo se logra esto desde la Asamblea Nacional? Específicamente, ¿con cuáles leyes? ¿Cuál sería esa agenda legislativa? Tú hablabas, por ejemplo, de ser mayoría en el Parlamento, pero ¿es posible para la oposición constituir una mayoría dada la situación de divisiones internas y grupos que se han aislado de la mesa? Me lo responde okay. Al regreso Dale, de esta breve pausa.